Muy buenos días, ingenieros e ingenieras de todo el Perú. Les saluda Braigan Vega para Cultiva. Esta mañana vamos a iniciar nuestra secuencia de entrevistas en un bloque al que hemos denominado Cultivando el Diálogo. En este segmento, les cuento, vamos a poder conocer los puntos de vista, conocer algo de las hojas de vida de los ingenieros agrónomos, agrícolas y agroindustriales con los que cuenta nuestra región. Así que bienvenidos a Cultivando el Diálogo. Cultivando el Diálogo llega gracias a El Puerto, café, chocolates y miel. Una fina selección. Ubícalos en Avenida Independencia 501, frente al Museo Regional Hipólito Unanue. Cultivando el Diálogo. Hoy en Cultivando el Diálogo, ingeniero, nos reúne una noticia muy importante que en verdad debería llevarnos a la concientización, y es que un poco la quinoa orgánica en el Perú no está siendo debidamente apoyada, si se quiere, y son los países, sobre todo los llamados países del primer mundo, los que demandan de esta quinoa con certificado orgánico que nos va a hacer verdaderamente competir. Cuéntenos un poco sobre este certificado, ingeniero. Ya bueno, la certificación orgánica es más que nada un parámetro para poder exportar la quinoa, ¿no? a estos países, y son las exigencias que ellos demandan. En primer lugar tenemos tres categorías, que son la Europa, Codex y lo que es la orgánica netamente, ¿no? A la cual apuntamos y todos debemos apuntar a ese punto. Ajá. Y son más exigentes. En este caso el mercado más exigente son los Estados Unidos, que no te permiten muchas trazas. No tiene que ser prácticamente cero. Mientras que es un poco más flexible la Unión Europea, por ejemplo. Ahí te pueden aceptar cierta cantidad de trazas de pesticidas. Y tenemos otra categoría que es la Codex, ¿no? Como le estaba mencionando, que es la quinoa que es más contaminada, que tiene ya mayor cantidad de químicos. Normalmente es más flexible para lo que es Canadá, le llamamos también, y se va hacia Canadá, ¿no? Pero también eso es lo que inunda prácticamente nuestro mercado nacional, pues, porque toda la quinoa limpia, orgánica, se va a priorizar para exportar hacia esos países que nos exigen, ¿no? Entonces, para ello y para garantizar todo eso, necesitamos un certificado que nos avale que está limpia la quinoa. Entonces, yo voy al campo y el productor te puede decir: mi quinoa es orgánica, pero no tengo un documento que me certifique ello. Entonces, en todo producto no podemos hablar de un producto orgánico mientras no haya un documento que lo avale. Podemos hablar de un producto natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tiempo tenemos que fortalecernos más. ¿Por qué? Porque Ayacucho está en la mira del mundo, porque exigen bastante este producto de acá, de la zona, por su alta calidad, ¿no? Entonces, si el comprador viene y te dice: quiero quinoa, exclusivamente va a preguntar: quiero quinoa de Ayacucho. Así. No te va a decir quinoa de Puno o quiero quinoa de Ayacucho. Justamente por eso tuvimos hace tiempo ese problema de ese lote, ese container que nos enviaron. ¿Por qué? Porque hicieron una jugada, que vinieron de la quinoa de Arequipa, lo hicieron pasar por Ayacucho y enviaron como un lote de Ayacucho. Ya se dieron cuenta al final, porque estaba contaminada, tenía residuos y no tenía la calidad que tiene la quinoa de Ayacucho. Ajá. Entonces rebotaron el producto y fue una de las cosas para que empiece a bajar el precio también de la quinoa. Y entonces tenemos que tener bastante cuidado en esos aspectos, y como ingenieros agrónomos tenemos que volver a revalorar también los conocimientos ancestrales, ¿no? ¿Para qué? Para poder producir mejor también. A veces es un poco más trabajoso realizar estos productos. Por ejemplo, te puedo mencionar un insecticida que se hace a base de la jera y crece abundante en el campo, ¿no? Entonces el productor puede utilizarlo, pero por el tema de elaborar demora un poco más de tiempo, tienes que hacer en mayor cantidad, no lo hace. Mire. ¿Ya? Entonces tenemos esa dificultad. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a fortalecerlo, porque si hablamos de insecticidas, son muy buenos. El laurel rosa, por ejemplo, podemos catalogarlo como, si hacemos una comparación, podemos catalogarlo como una etiqueta roja, digamos, un insecticida bastante fuerte, ¿ya? Pero debemos también ver el tema del uso, porque con este producto también matamos también a los insectos benéficos, ¿no? Entonces tenemos que ver esas diferentes cualidades. Ingeniero, dos preguntas, una muy detrás de la otra, están muy relacionadas en verdad.
¿En qué radica esa calidad, ese valor diferencial que tiene la quinoa ayacuchana? Y lo otro, ¿cuáles son las zonas propicias en Ayacucho? ¿Qué pueblos o qué comunidades campesinas tal vez son las más ideales para la quinoa ayacuchana como tal? Bueno, las regiones que más cultivan en especial es en Huamanga, ¿no? El distrito de Huamanga. Mire, Huamanga, ¿no? Y justamente Huamanga está situado casi 10.000 hectáreas de quinoa. Estaba estipulado para este año, ¿no? Sin embargo, debido a las inclemencias que ha habido por el alza de precios de la urea, del fertilizante, ha reducido bastante. El otro distrito donde podemos encontrar también mayor cantidad de quinoa es Vilcahuamán, Pampacangayo. Entonces son estos tres distritos los que abastecen la mayor cantidad de quinoa hacia al mercado nacional y extranjero, ¿no? ¿Por qué se diferencia la quinoa ayacuchana de la quinoa arequipeña, la quinoa puneña, por así decirlo? Ya, la diferencia se radica más que nada en el rendimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la quinoa ayacuchana por lo general tiene un rendimiento de hasta 90%, mientras que la quinoa arequipeña o del sur o del norte tienen un rendimiento hasta de 80%. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que tengo mayor cantidad de grano y los granos también son un poco más grandes y tienen mayor concentración de nutrientes también, ¿no? Entonces el suelo ayacuchano es muy bueno para eso, ¿no? Y es justamente ahí donde radica todo este punto, ¿no? Para poder destinar que la quinoa ayacuchana es lo mejor. Y en cuanto a la quinoa, hoy se habla, por cierto, de la hambruna. Tal vez es un nombre un poco fuerte, ¿no? Hay personas que hasta se asustan con el término, ingeniero. ¿Qué solución puede dar la quinoa ayacuchana? Para no hablar necesariamente de dar una solución nacional, porque no sé si Ayacucho puede abastecer necesariamente a todo el Perú, pero ¿qué solución puede dar tal vez a la futura crisis alimentaria que se augura? Con el tema de la quinoa es un grano que bastante nos ha rendido, ¿no? Entonces una de las soluciones sería fortalecer este cultivo y darle mayor facilidad a los productores para que puedan masificar o ampliar o romper esa frontera agrícola y ampliar más el cultivo de la quinoa, destinarlo también para el mercado nacional, porque la gran mayoría se va al mercado externo, pues, ¿no? Y no solamente eso, sino que se tiene que planear muy bien con todos los cultivos, porque si hacemos una sobreproducción también va a descender en el tema de precios. Entonces otro problema que vamos a tener. Entonces tenemos que pedir a las autoridades hacer un mejor estudio y hacer llegar a los productores qué cultivos más o menos son los que se pueden sembrar para este año, ¿no? Darle opciones a ellos y qué cultivos van a tener buenos precios a comparación del otro. Por ejemplo, este año ha reducido bastante el cultivo de la quinoa, ¿no? Y Pedro ha sembrado mayor cantidad de papa. ¿Qué tenemos ahora? Un déficit en tema de precios, porque en el campo están comprando a 90 céntimos, ¿no? Te compran, o en Lima también, a 90 céntimos el kilo de papa. Mientras que en el mercado local sí se mantiene todavía, hasta un sol 20 te están comprando el kilo de papa en campo para el mercado local regional, ¿no? Entonces, como ves, es una diferencia bastante grande. Entonces, ¿quién se perjudica más? Es el productor, pues, en ese aspecto. Entonces, la solución sería regularizar los cultivos y dar a conocer a los productores qué cultivos serían favorables para la siguiente campaña. Esta cuestión de que sea tan diferente la quinoa ayacuchana de la quinoa de otras regiones, ¿es una cuestión genética o es una cuestión netamente ambiental? Es más que nada ambiental, ¿Sí? ¿no? Porque nosotros traemos normalmente las semillas desde la Inia de Puno. ¿Por qué traemos de ahí? Porque tienen mayor resistencia, mayor altura, ¿no? Entonces están sujetas a condiciones ambientales más fuertes que acá. Entonces, cuando traemos la quinoa de allá hacia la ciudad de Huamanga, por ejemplo, o a las localidades altoandinas de acá de la zona, rinden mejor, tienen un mayor rendimiento por el mismo clima, ¿no? Y los microclimas que se generan, ¿no? Entonces la quinoa ha encontrado su hábitat en esta zona y es por eso que genera la mayor cantidad de rentabilidad, pues, ¿no? Es por esa la razón.
Bien, ingeniero, estamos por cierto a puertas ya de una nueva campaña electoral en la que vamos por supuesto a conocer las diferentes propuestas que tienen los políticos, los partidos, movimientos políticos de nuestra región en pro del agro. ¿Usted qué recomendaciones les daría tal vez como políticas a tomar en cuenta en pro para no ir tan lejos tan solo con la quinoa? En primer lugar, tendrían que ver la realidad del campo. ¿Y cuál es el principal punto? Es este, ¿no? El tema de agua. Entonces, lo que tienen que priorizar ellos son los proyectos de irrigación para poder abastecer mayor cantidad de campos de cultivos, ¿no? Porque ahorita en los lugares donde hay riego está limitado bastante, ¿no? En la campaña chica el productor solamente puede cultivar 2 hectáreas, está limitado. Tiene, digamos, más hectáreas, tiene 5 hectáreas, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está limitado por esa condición. Entonces, estas autoridades que van a ingresar ahora tienen que enfocarse más en el tema agrario y en ello inmiscuirse más en el tema de riego para poder ampliar las cosechas, ¿no? Y los cultivos, ampliar más cultivos, poner otros productos que nos puedan favorecer a nosotros y no desabastecer el mercado regional. Entonces, ese sería un punto bastante importante, ¿no? Muy aparte de la quinoa, ingeniero, ¿con qué otros cereales puede Ayacucho contar para ser competitivo a nivel mundial? Tenemos que ver diferentes puntos para ello. ¿Ya? En primer lugar es la quinoa por el tema de precios y porque está adaptado y al lugar. En tema de cultivos podemos hablar en un ranking primero de la papa, la quinoa, y en tema de cereales viene luego el maíz, ¿no? El maíz y el trigo. Entonces esos serían los puntos más fuertes de acá de la localidad de Ayacucho. Bien, continuando con esta entrevista, ingeniero Fabel, sabemos que Ayacucho es un lugar histórico en cuanto a agricultura. Ha sido cultivada esta tierra por las diferentes culturas, ¿no?, que han poblado nuestra región. La quinoa actualmente es uno de los productos y de los cereales más famosos con los que cuenta el Perú y también Ayacucho en el mundo. Hablábamos al inicio de que ojalá se pueda conseguir y que sea masiva la certificación orgánica en pro de la exportación que pueda generar nuestra región. Pero, ingeniero, ¿qué otros productos, qué otros de los llamados superalimentos, con qué otros productos también cuenta nuestra región Ayacucho? Bueno, en los valles de acá de Ayacucho se puede ver que están ya priorizando lo que es la chía, por ejemplo, ¿no? Y en ciertos puntos también están viendo lo que es la kiwicha, ¿no? En las laderas, más que nada, donde lo cultivan, ya, pero no está siendo tan masificado, ya. Entonces ahorita el que ha acaparado prácticamente la zona ha sido la quinoa en temas de cereales, ¿no? Y más que nada es ese cultivo el que da a flote o sostenga acá la comunidad de Ayacucho, ¿no? La ciudad de Ayacucho. Ingeniero, ya para finalizar esta conversación, usted como conocedor, como asesor incluso de muchos trabajadores del mundo agro, del mundo rural, cuéntenos, ¿cuál cree que sea la decisión política en pro del agro, la más importante, la que cambiaría tal vez la realidad de nuestros campesinos? Bueno, en primer lugar poner como punto de partida al productor, ver y conocer la realidad de los productores y según a ello poder catalogar cómo apoyarlos, ¿no? Porque muchas veces el Estado lo único que hace es regalar y eso está muy mal prácticamente. Si yo regalo algo no lo voy a saber valorar, pero si me dan una oportunidad para hacerlo, voy a valorarlo porque me va a costar mi esfuerzo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Poner a los asesores técnicos prácticamente a tiempo completo. Porque ahora en los últimos proyectos que se realizan, simplemente están vistos hasta 3-4 visitas por año y abandonan al producto. Entonces es una de las grandes falencias que tiene el Estado. Muy bien, ha sido el ingeniero Fabel Cárdenas del Pino, ingeniero agrónomo egresado de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, para este bloque que llega gracias a El Puerto, chocolates, miel y café.
una fina selección. Ingeniero, muchas gracias por su participación aquí en este programa, al que por supuesto esperamos contar con una próxima visita para seguir ahondando sobre toda esta problemática aquí en Cultivando el Diálogo. Muchas gracias, ingeniero. Sus palabras para toda nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y estaré gustoso de volver a estar con ustedes y poder estar compartiendo de muchas más experiencias, ¿no? Muchas gracias. Bien, esto fue Cultivando el Diálogo.